Primero, ¿de qué afecta a la economía en la ciudad de Pasto la migración de ciudadanos venezolanos? ¿Qué consideran como ventajas y desventajas? Un estudio realizado tiene como objetivo analizar la migración venezolana en la ciudad de Pasto. Entre las conclusiones del estudio se destaca que la población de venezolanos en la ciudad de Pasto es un grupo significativamente joven, radicado en los núcleos comerciales de la ciudad, y la mayoría no proviene de regiones cercanas a la frontera colombo-venezolana. Los trabajos a los que se vincula la mayoría de esta población en la ciudad de Pasto son informales, principalmente como vendedores ambulantes, y eso les permite el envío de remesas hacia Venezuela. Al consultar a los migrantes venezolanos en la ciudad de Pasto sobre las motivaciones económicas que habían tenido influencia en su decisión de emigrar, todos los determinantes económicos fueron calificados con grados de influencia muy elevados. Esta percepción está bastante alineada con la realidad de la economía venezolana y con los resultados de Castillo y del Banco Mundial. Aunque las cifras oficiales dejaron de publicarse en 2014, los análisis de la CEPAL indican que el PIB de Venezuela cayó un 25.5% en 2019, lo que supone una contracción acumulada del 62.2% respecto del nivel del 2013. Ventajas. Si bien estas cifras han crecido desde 2015, es en más de 1000% para países como Colombia, Chile, Perú o Brasil. El éxodo de venezolanos podría representar también oportunidades para el crecimiento económico en estas naciones y otras en la región, en caso de que sea aprovechado adecuadamente. Estudios para distintos países que han aprovechado olas migratorias significativas como Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía o Rusia muestran que el impacto de este fenómeno sobre el crecimiento económico puede ubicarse entre menos 1% y 1% del PIB, de acuerdo con la manera como se suma cada éxodo y las políticas migratorias y económicas que se implementen. Las desventajas. Asimismo, y de acuerdo con un informe reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, dominan como principales ocupaciones en el país para los venezolanos el empleo informal, actividades independientes, el desempleo y el no reporte de actividades, lo que dificulta un diagnóstico que mejore sus condiciones. Por su parte, en Argentina, los venezolanos pasaron el séptimo puesto entre las nacionalidades migrantes en 2014, al primero en el último año con 70.531 nuevos residentes. Primero tenemos que saber qué es el comercio informal. La economía informal o economía irregular es la actividad económica que es invisible al Estado por razones de evasión física o de controles administrativos. Emplea más del 60% de la población activa mundial. Ahora vamos a ver el comercio informal en venezolanos. El 90% del empleo que se les está brindando a los migrantes venezolanos es de carácter informal, aunque no necesariamente es precario, advirtió Juan Daniel Oviedo, director del DANE, al revelar los resultados del censo laboral de la población venezolana que vive en Colombia. Dijo que lo que prevalece en cuanto a informalidad no son las ventas ambulantes, sino otros fenómenos como empleos informales en locales fijos u oficinas, salas de belleza, restaurantes, hoteles, establecimientos de comercio en términos generales. Ahora el comercio informal en colombianos. Las capitales de departamento, entre ellas Tunja, afrontan una problemática de orden socioeconómico, producto de la invasión del espacio público en grandes proporciones para la instalación de comercio informal, cada vez mucho más creciente frente a unas autoridades locales inoperantes, incluso complacientes en la mayoría de veces con este fenómeno. Diversas son las causas que generan este tipo de economía en Colombia, entre las cuales podemos citar el alto índice de desempleo en Colombia, que supera el 10.5%, la carencia de oportunidades y falta de atención al sector agrícola, el cierre intempestivo de empresas como consecuencia del Tratado de Libre Comercio y algunas otras más. Ahora sí, mencionado todo lo anterior, ¿qué diferencia encuentra entre el comercio informal de venezolanos versus colombianos? Una de las diferencias es que el 90% de los migrantes venezolanos tiene trabajo y en Colombia el 10.5% de la población está desempleada. Otra de las diferencias es que el comercio informal para los venezolanos es más barato que el colombiano, es decir, el comercio que ellos hacen es a un menor precio y también se incluye cualquier tipo de servicio. Otra de las diferencias es que, como podemos leer, los migrantes venezolanos trabajan en un local fijo u oficina, mientras que los colombianos, en una parte, trabajan en ventas más informales como la calle.
Tercero, ¿qué derechos se vulneran o qué derechos se fortalecen entre colombianos y venezolanos en la convivencia social? Las vulneraciones de los derechos humanos de los migrantes, que abarcan la negación de acceso a derechos fundamentales como el derecho a la educación y el derecho a la salud, suelen estar estrechamente vinculadas a las leyes y prácticas discriminatorias y actitudes muy arraigadas de prejuicio y xenofobia en su contra. Todos los derechos humanos aplican a los migrantes, pero existen ciertos derechos relacionados con el movimiento que son particularmente relevantes en el contexto de la migración, por ejemplo, el derecho a la libertad de movimiento, el derecho a buscar asilo, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la unidad familiar. Cuarto punto. ¿Cuál es su posición frente al sistema de salud que atiende colombianos y venezolanos sin distinción? Como ya sabemos, según la sentencia SU 677 del 2017, la cual nos reitera que todos los extranjeros con permanencia irregular en el territorio colombiano tienen derecho a recibir atención básica y urgencias, con cargo del régimen subsidiado cuando carezcan de recursos económicos, en virtud de sus derechos de vida digna e integridad física. Según datos de Migración Colombia 2020, la población migrante de Venezuela en estadía en Colombia son alrededor de 1.729.000. El 47% de estos migrantes son irregulares. En 2018, según la ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la OIM, la Organización Mundial para los Migrantes, anunciaron que la cifra de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en todo el mundo ha alcanzado los 3 millones. Colombia alberga el mayor número de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Ya sabiendo que Colombia es el destino de miles de familias venezolanas que buscan fervientemente una mejor calidad de vida, el no ofrecerles una atención médica básica sería un crimen contra sus derechos humanos, ya que, como lo dice el artículo 5 de la Constitución colombiana de 1991, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Al negarles los servicios médicos básicos, estaría afirmando que es más importante de dónde vienes, ignorando el hecho de que todos nacemos iguales. En 2015 se consideró la intensa movilidad transfronteriza de ciudadanos venezolanos al país como una crisis de migración forzada, debido al estado económico, social y político del vecino país, reduciendo su población de 30 millones de habitantes a solo 28.520.000 en 2019. En mi opinión, darles la mano a los migrantes venezolanos, tanto irregulares como regulares, ha sido un total acierto y un avance en cuanto a derechos humanos, ya que, como lo dice el artículo 13 de la Constitución colombiana, todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Y al negarse al menos servicio hospitalario básico, se les estaría negando un derecho y discriminando por ser migrantes, ignorando el hecho que también son personas, como nosotros. Bueno, primero tenemos que saber cuáles son los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia. ¿Qué son? Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a un alojamiento. Entonces, con esto ya planteado, ¿cuál sería una propuesta para disminuir la violencia de los derechos de los niños venezolanos y de los niños colombianos víctimas de esta problemática migratoria? Pues la más viable sería que a los niños los tratemos como un niño más en Colombia. ¿Y por qué? Pues porque en primer lugar ellos no tienen ni idea de la situación que están pasando sus familias y su país. Entonces, tratarlos como un niño colombiano de alguna manera los beneficiaría a él y a su familia, porque podrá tener una educación buena y ayudar a su familia en eso. Por otro lado, los niños colombianos serían testigos de esta actividad, lo cual los llenaría de certeza y valor para hacer válidos sus derechos como niño colombiano, y así podríamos también ya prepararlos para darles conciencia, y que en un futuro puedan salvarnos de esos problemas tan nefastos que tenemos. Y también crear más equidad entre las nuevas generaciones, y que se den cuenta que las problemáticas de los países no afectan a sus derechos, ya que al fin y al cabo son niños y no tienen la culpa de lo que hagan otras personas mayores, con liderato y ya conscientes. Sexto, comenta alguna situación real de vida que atraviesa una familia venezolana, que usted pueda consultar y o conocer. Menos que una familia, más que un luchador incansable. Gustavo Castro del Mar ha distribuido su vida entre los 4 países tocados por la cordillera suramericana. Nació en Perú, hizo su vida en Venezuela y llegó a Colombia de paso, para buscar un nuevo futuro en Ecuador. Es un hombre con talento en las manos, es cocinero, soldador y artista, y así se ha ganado el sustento y la admiración de muchos que lo conocen. De iconos patrios en un colegio en Venezuela, puede pasar a pintar a una mujer amamantando a su bebé en un prado o una multitud caminando hacia unas manos enormes en las que les espera una rosa. Su obra transmite con orgullo, gratitud y esperanza pese al momento que atraviesa su pueblo. Llegó a Colombia el 1 de noviembre del 2018, después de haber vivido 40 años en Venezuela. Viajó en bus desde Barcelona
capital del estado nororiental de Anzoátegui, hasta San Antonio de Táchira, y caminó desde ahí hasta Cúcuta, capital del norte de Santander, la segunda región de Colombia donde hay mayor presencia de migrantes provenientes de Venezuela. Después de Bogotá lo hizo buscando la posibilidad de realizarse una cirugía que requiere, y con la ilusión puesta en una familia y amigos que lo esperan en Ecuador. En su equipaje, Gustavo cargó sus implementos de pintura y una antigua prueba de obstáculos. Dejar los conocidos y estar lejos de la familia es un choque, recordaba, ya un poco repuesto de esta sensación, durante los días en los que estuvo en el Centro de Atención Transitoria al Migrante, la CATM de Villa del Rosario, en norte de Santander. Allí recibió alimentación, alojamiento y atención médica, mientras esperaba recibir sus documentos peruanos para emprender el resto del camino. Tengo todo lo que necesito, le dijo la OIM, durante su paso por el centro en el que aprovechó para pintar con los niños, como una manera de compartir lo que sabe y demostrar su gratitud. Me han tratado muy bien, no tengo de qué quejarme. De Colombia tiene, desde su vida en Venezuela, muy buena imagen, y entiende a estos países como hermanos. Así lo expresó en un mural que dejó plasmado en el CATM, en el que las banderas de Colombia y Venezuela se entrelazan bajo un libro enorme de registro de visitantes, como una metáfora de la migración. El fondo, los Andes, el contexto geográfico de estos flujos humanos, de los que él ha hecho parte, para la que comparte esta consigna. No es tiempo de llorar ni lamentar, es tiempo de luchar y encontrar un nuevo futuro. Observar o conocer la Constitución es de vital importancia, ya que están viviendo en un país nuevo, un país con diferente cultura y por supuesto con diferentes leyes que lo rigen. Respetar las leyes, ya que como lo dice la sentencia SU 677 del 2017, todos los extranjeros tienen la obligación de cumplir la Constitución política y las leyes establecidas para todos los residentes de Colombia, que les evitaría problemas con la justicia o con otros organismos de regulación colombiana. Contribuir para los gastos públicos. Es importante contribuir a los gastos públicos porque permite que el Estado y sus organismos solucionar y satisfacer las necesidades de la comunidad. Dar nombre, trato y fama a los hijos es importante porque un nombre identifica la identidad de cada uno. Un buen trato te da salud, salud emocional, paz, etc. Y la fama te da reputación y puede ser la que nuestros padres tienen. 7. Honrar a los padres. Esto significa apreciarlos, tratarlos bien y obedecerles. Recuerda que toda acción tiene una consecuencia y aunque nosotros olvidemos lo mal que nos portamos, la ley de la siembra y la cosecha es infalible. 8. Trabajar para el proyecto de uno mismo, de su familia y la de la sociedad. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualquiera de otros medios de protección social.